Ok, entonces, por definición, vamos a decir que la peritonitis bacteriana espontánea es la infección del líquido acítico en ausencia de un foco abdominal evidente. Como lo mencionamos en la clase anterior, su diferencial va a ser una peritonitis bacteriana secundaria por alguna itis abdominal, diverticulitis, apendicitis, eh, colecistitis, pancreatitis, etcétera. Entonces, el criterio diagnóstico para PB es tener en el recuento celular más de 250 neutrófilos por milímetro cúbico. Ya mencionábamos que es la complicación más frecuente en el paciente con cirrosis descompensada y tiene una mortalidad que va del 15 al 23%. ¿Cómo ocurre? De forma muy resumida, ocurre por una translocación bacteriana intestinal. ¿Esto por qué sucede? Bueno, en el intestino tenemos bacterias tanto de la microbiota como de la que no forman parte y pues hay un paso a través de la mucosa porque hay un aumento de la permeabilidad. ¿Qué hace que aumente la permeabilidad en la mucosa del intestino? Pues sobre todo la hipertensión portal. Al haber una hipertensión portal hay una congestión venosa intestinal, que esto genera edema de la mucosa y esto la hace más permeable. Entonces ocurre la translocación de esta forma, produciendo una bacteremia transitoria y posteriormente una siembra o un crecimiento bacteriano en el líquido acítico. Entonces, ¿cuáles son los factores que favorecen la PB? Uno, que haya una disbiosis intestinal, un desequilibrio, vaya en la microbiota donde predominan bacterias patógenas, hacen más susceptibles a los pacientes a esta infección. El aumento de la permeabilidad de la que ya comentábamos, disminución de la motilidad intestinal, que de hecho es de las causas más comunes. Un paciente con cirrosis descompensada que está estreñido lo predispone pues a una peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Lógicamente, ¿por qué? Porque al haber estasis intestinal, pues predomina el crecimiento bacteriano y por ende la translocación de las mismas. Y finalmente, pues una alteración del sistema inmune. Un paciente con cirrosis descompensada o con ascitis que tiene sistema inmune, pues digamos, deficiente, pues está predispuesto a que desarrolle la infección. Los gérmenes más comunes, la vieja conocida E. coli hasta en un 70%, en segundo lugar Klebsiella pneumoniae, tercero Streptococcus y finalmente otros bacilos gram negativos. Factores de riesgo, también lo mencionábamos desde el análisis de proteínas totales en el líquido acítico. Cuando tenemos menos de 1 gramo de estos en el líquido acítico, es un factor de riesgo, de hecho el principal para desarrollar peritonitis bacteriana espontánea. También tener un grado avanzado de la cirrosis, un Child-Pugh y finalmente la hemorragia gastrointestinal. De hecho, por eso se da profilaxis, ¿no? Más adelante lo vamos a abordar. Otros factores, que el paciente ya tenga antecedente de ascitis, el uso de IVPs. Se ha visto que al alcalinizar, perdón, pues ambiente gástrico, esto predispone a la disbiosis intestinal, entonces favorece la translocación bacteriana. Por eso, de hecho, se prefiere no utilizarlos a menos que sea muy necesario en estos pacientes, el caso de los IVPs, que haya tenido una hospitalización reciente o que el paciente padezca insuficiencia renal. Otros factores relacionados, edad avanzada en el paciente, que tenga algún procedimiento invasivo, inclusive la misma paracentesis con una mala técnica séptica, pues puede hacer que desarrolle peritonitis bacteriana espontánea. Que el paciente tenga desnutrición o la deficiencia inmunológica que ya comentábamos. Y bueno, solo mencionar que, porque es importante identificar la peritonitis bacteriana espontánea, porque en pacientes que no reciben la profilaxis pueden tener hasta 70% de recurrencia de la PB. Cuadro clínico. Del 30 al 50% de los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea van a ser asintomáticos. Del resto que sí van a tener síntomas, ah, ¿qué hice? Ah, ok. Bueno, listo. Entonces, sorry, dejen quito esto. Listo. Entonces, del resto de los pacientes que tienen síntomas, las principales van a ser fiebre, dolor abdominal y sensibilidad abdominal y un aumento en la distensión abdominal. De hecho, el síntoma que tiene mayor sensibilidad es el dolor y sensibilidad abdominal, teniendo una sensibilidad de hasta el 94%. Otras manifestaciones que son atípicas, pero que también suelen ser frecuentes, es el deterioro del estado mental, sobre todo manifestándose como una encefalopatía hepática, el ilio, hipotensión, malestar general y disfunción renal. Entonces, todo paciente que tenga cirrosis y ascitis, que tenga deterioro clínico o encefalopatía hepática, es PB hasta no demostrar lo contrario. Es decir, tenemos que hacerle una paracentesis diagnóstica para descartar que sea PB.
¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Ya lo sabemos, el estándar de oro es en el citoquímico, perdón, con un recuento mayor de 250 neutrófilos por milímetro cúbico. Otros estudios con los que podemos complementar es con un cultivo, preferentemente guardado en frascos de hemocultivo, aunque un cultivo negativo con un recuento celular positivo no descarta el diagnóstico de PB. Entonces, con el citológico es con el que nos vamos a guiar sobre todo. Proteínas totales, sobre todo para el diferencial. Ahorita vamos a ver los criterios de Runio que nos ayudan a diferenciar una peritonitis bacteriana secundaria. La glucosa, justamente para completar estos criterios, y el LDH igual. Entonces, tener un retraso en el diagnóstico de PB se asocia a mayor mortalidad. Se dice que cada hora de retraso de la paracentesis aumenta hasta un 3.3% la mortalidad. ¿Alguien me ayuda con el siguiente caso? Probablemente. Sí. Bueno, sí es el mismo, entonces, ajá, exacto, como ya lo mencionábamos, ¿no? El factor principal que nos asocia a PB es un recuento, perdón, una proteínas totales en líquido acítico menor, perdón, a 1 gramo. Y haciendo el diagnóstico diferencial, decíamos que el principal es una infección secundaria intraabdominal, una peritonitis secundaria. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Con los criterios de Runio, donde básicamente las proteínas totales en el caso de la peritonitis secundaria son mayores a 1 gramo, la glucosa va a ser de menos de 50 y la DHL va a estar elevada, mayor al límite superior de los valores séricos de esta misma. Entonces, de esta forma podremos diferenciar una peritonitis secundaria de una PB. Las causas de peritonitis secundaria, todas las itis que ya mencionábamos, apendicitis, diverticulitis, pancreatitis, colecistitis incluso, o colangitis. Podemos complementar con un ataque intraabdominal justamente para confirmar el diagnóstico de esta peritonitis secundaria y por ende consultar al servicio de cirugía para el posterior tratamiento. Bien, ya entrando a la profilaxis de peritonitis bacteriana espontánea, la vamos a dividir en dos, profilaxis primaria y secundaria. La primaria va a ser para los pacientes que no tienen antecedente de PB. ¿Cuál va a ser la indicación? Que haya paciente con ascitis, con proteínas de menos de 1.5 y tengan o disfunción renal o falla hepática avanzada. ¿Cómo vamos a hacer la profilaxis? Con norfloxacino 400 cada 24 vía oral o ciprofloxacino 500 miligramos vía oral cada 24 horas. En pacientes que tengan sangrado gastrointestinal, como lo vemos en nuestro medio, dejamos ceftriaxona de 1 gramo cada 24 horas. Y en pacientes que tengan lesión renal aguda, norfloxacino 400 cada 24 horas. Ahora, la prevención secundaria es para los pacientes que ya tienen antecedente de peritonitis bacteriana espontánea. Y esta va a ser a largo plazo, es decir, de forma indeterminada o de por vida. ¿Cómo la vamos a hacer? Igual con norfloxacino o ciprofloxacino a la misma posología. Y como decíamos, va a ser continuar indeterminadamente hasta que se trasplante el paciente o ya se haya resuelto la ascitis o que tenga el paciente alguna contraindicación al antibiótico como una alergia. En este caso, podríamos optar por dejar trimethoprim sulfamethoxazol 800-160 o dicloxacilina, doxiciclina a 100 miligramos cada 24 horas también, vía oral. Y pues el manejo similar a la ascitis que ya comentábamos, ¿no? Disminuir la ingesta de sodio a menos de 2 gramos al día, monitorear el peso del paciente, evitar el uso de inhibidores de bomba de protones, como lo mencionábamos, por esta alcalosis que predispone a traslocación bacteriana y por ende también la inmunización de los pacientes, ¿no? Que tengan su esquema de vacunación completo junto con los refuerzos. Y vean, ya entrando un poquito en controversia acerca de la profilaxis primaria, en este estudio se preguntaron si realmente había beneficio o no de la profilaxis y ellos se enfocaron sobre todo a ver si creaban resistencia en los microorganismos principales que causan peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, este estudio fue de corte retrospectiva y su población pues fueron pacientes con cirrosis y ascitis que presentaron su primer episodio de peritonitis bacteriana espontánea. Analizaron aproximadamente 1.507 pacientes y ellos evaluaron si la profilaxis primaria para PB se asoció a mayor resistencia antimicrobiana en los pacientes que desarrollan esta patología. Y vean, básicamente, pues eso fue lo que encontraron, ¿no? Aumentó la resistencia a las fluoroquinolonas, que son las que se utilizan en la profilaxis,
resistencia al trimestoprim sulfamethoxazol, que es como la alternativa. También hubo mayor prevalencia de organismos multidrogo resistentes y también aumentó la resistencia en E. coli y Klebsiella pneumoniae, ¿no? Que son como las bacterias principales que causan PB. Entonces, ¿qué nos deja este artículo? Pues básicamente no universalizar, es decir, no dejarle profilaxis al paciente que tenga ascitis así por nomás, sino considerar en aquellos que tengan ascitis pero con proteínas totales menores a 1.5 o que tengan insuficiencia renal, hiponatremia o Child-Pugh. Y también otro artículo controversial acerca de la profilaxis antibiótica en el sangrado gastrointestinal, ¿no? Sobre todo con la ceftriaxona. Este estudio básicamente fue una revisión sistemática y metaanálisis donde analizaron 14 ensayos clínicos, obteniendo una muestra de 1.322 pacientes y ellos evaluaron si el curso corto de antibiótico o no dejarlo era, o tenía, digamos, resultados inferiores o menor éxito a los cursos prolongados, que generalmente se suele dejar de 5 a 7 días, ¿no? En cirrosis con hemorragia digestiva alta. Entonces, básicamente compararon la duración corta contra la prolongada e hicieron también otra comparación de cualquier profilaxis contra ninguna en estos pacientes. ¿Y qué encontraron? Pues básicamente analizaron las diferencias de riesgo para analizar mortalidad, resangrado temprano e infecciones bacterianas. Donde no hubo diferencia significativa fue en las primeras dos, es decir, dejar esquemas cortos de 2 a 3 días o no dejar antibiótico profiláctico en el sangrado de tubo digestivo alto, no se diferenció a dejarlo de 5 a 7 días. Entonces, vemos la diferencia de riesgo para mortalidad de 0.9%, es decir, no fue inferior en el 97% de los casos. Y en la cuestión del resangrado, solo la diferencia de riesgo fue del 2.9%, o sea, no considerable, significativa. Nada más 73.8%, digamos que no fue inferior al el esquema largo de antibiótico profilaxis. En el que sí se encontró diferencia fue en las infecciones bacterianas, donde solamente encontraron una diferencia de riesgo de 15.7%, algo ya más considerable. Eh, y básicamente, ¿qué nos dice este estudio? Pues bueno, no se demostró beneficio en la mortalidad ni en el resangrado, como ya comentábamos. Sí se encontró mayor número de infecciones en los cortos, perdón, o que no recibían profilaxis, pero la verdad es que también está un poco sesgado porque analizaron infecciones en general, o sea, no solo PB o infecciones gastrointestinales, sino que evaluaron infección en general, tanto urinarias como respiratorias. Entonces ahí hay un sesgo importante. Muy bien. ¿Alguien me ayuda con este caso? Es el mismo, de hecho. Entonces, con este paciente que dijimos que tiene PB, ¿cuál va a ser el manejo inicial más adecuado? Sí, ¿verdad? Como ya decíamos, el tratamiento de primera elección es o Ceftriax, bueno, vamos a mencionarlo apenas, es Ceftriaxona o cefotaxima. Justo, lo que veíamos anteriormente es la profilaxis primaria y secundaria. Ahora ya vamos a entrar cuando ya tenemos el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea. Tenemos que iniciarlo de forma empírica inmediatamente después de la paracentesis. El resultado del recuento celular pues tarda 1 hora. Entonces, si sale más de 250, hay que dejarle al paciente ceftriaxona 1 gramo a 2 gramos IB cada 24 horas o cefotaxima 2 gramos cada 8 horas durante 5 a 7 días. Después hay que analizar la mejoría clínica o no en 48 horas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Otra vez con otro recuento celular de líquido acítico y esperaríamos que disminuya más del 25%, es decir, de esos 250 que baje una cuarta parte. Con esto consideraríamos que está siendo efectivo nuestro tratamiento. Si hay una falta de respuesta, entonces tenemos que considerar otros diagnósticos diferenciales o incluso ajustar el antibiótico. Y ya decíamos, el diagnóstico principal diferencial, pues es la peritonitis secundaria. Y vean, en este esquema se resume cómo debemos abordar el tratamiento de los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea. Primero, vemos que hay síntomas compatibles, ya decíamos fiebre, sensibilidad o dolor abdominal, o que un paciente cirrótico con ascitis tenga deterioro clínico o encefalopatía clínica, ¿no? Después, hay que preguntarnos si el paciente estuvo expuesto a carbapenémicos previamente. Si sí, ya es mandarlo o interconsultar a infectología para hacer el ajuste antibiótico adecuado. En caso de que no, hay que ver si el paciente tiene bajo o alto riesgo de bacterias resistentes.
¿Cuáles son estos pacientes de alto riesgo? Que tengan un estado crítico como un choque séptico, que tengan factores de riesgo para bacterias multidrogo resistentes, que tengan la PB nosocomial, es decir, que hayan ingresado por otra cuestión los pacientes y en su estancia en el hospital desarrollaron la PB, que tengan colonización previa por beta-lactamasas, perdón, de espectro extendido, que haya tenido una hospitalización reciente o que haya expuesto en áreas de alta resistencia. Si es de alto riesgo, podemos iniciarle meropenem 1 gramo cada 8 o imipenem 500 cada 6 horas. Si es de bajo riesgo, podemos iniciar ahora sí con el esquema que ya conocíamos de ceftriaxona o cefotaxima. Tenemos que considerar agregar una cobertura adicional con banco o daptomicina en los casos donde haya alguno de los siguientes, un paciente crítico, PB nosocomial o colonización previa para estafilococo meticilino resistente, o en caso de que haya ya evidencia de que sea resistente a los enterococos. Entonces, al esquema previo, ya sea de que fue de alto riesgo, iniciamos con meropenem, o que fue de bajo riesgo e iniciamos con ceftriaxona. Si el paciente cumple con los otros criterios, tenemos que cubrirlos de forma adicional con vancomicina o daptomicina. Muy bien. Es el mismo caso, un paciente que ya confirmamos que tiene peritonitis bacteriana espontánea. ¿Qué esquema debemos administrar de albúmina en este paciente? ¿Cuál? La D, exactamente. ¿Sale? En los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea, también debemos administrar albúmina al 25%. ¿Esto por qué? Porque previene el deterioro renal y se ha visto que reduce la mortalidad en los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea. ¿Cuál es el esquema? Vamos a administrar en 2 ocasiones la albúmina. En el día 1 va a ser calculada a 1 gramo sobre kilo de peso y siendo la dosis máxima 100 gramos. Y en el día 3, 1 gramo sobre kilo de peso, también siendo la dosis máxima 1 gramo, pero en los pacientes que tengan sobrecarga, por ejemplo, que tengan hipoxia, edema pulmonar, enfermedad renal ya en diálisis o que tenga una disfunción cardíaca grave, tenemos que hacerlo a menor dosis calculada esta albúmina, a una dosis de 0.5 gramos de peso corporal o incluso pues no darla, ¿no? ¿Qué es lo que se encontró? Que básicamente pues hay disminución del deterioro renal y disminuye la mortalidad. Justo en una comparación, en un metaanálisis, se vio que los pacientes con PB que recibían albúmina solo representaban 8% en deterioro renal versus los que no la recibían llegaban a presentarla hasta en 31% de los casos. Y en cuanto a la mortalidad, los que recibían albúmina, solo 16% de los casos presentaron pues alta mortalidad y sin albúmina 35% tuvieron un desenlace mortal. Y bueno, básicamente, ¿qué es lo que sucede con la lesión renal aguda y la peritonitis bacteriana espontánea? Pues básicamente es la misma fisiopatología de la citis, es decir, hay un secuestro esplácnico que es lo que nos da pues esa asitis y por ende se activa el sistema renina angiotensina aldosterona al disminuir el volumen arterial efectivo. Entonces, esto se vuelve como un círculo vicioso hasta que genera daño en el riñón, ¿no? Porque digamos que disminuye el gasto a nivel renal. En cuanto a los beta bloqueantes no selectivos, como el carvedilol o propranolol, se recomienda suspenderlos cuando hacemos diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea en los pacientes que tienen hipotensión con una sistólica debajo de 90 o que hacen lesión renal aguda. Y hay que reiniciarla cuando mejoren estos parámetros o sus síntomas y o que complete la terapia antibiótica. Finalmente, algunos puntos clave sobre estudios que están emergiendo, hacia dónde apunta el panorama de la peritonitis bacteriana espontánea. Sobre los antiagregantes y anticoagulantes, como conclusión, básicamente se habla de que no están contraindicados para hacer paracentesis, es decir, todo paciente cirrótico que tenga anticoagulación o esté con terapia antiagregante, no hay que suspenderles pues estos medicamentos y vamos a hacerle paracentesis, ya que no se ha demostrado que esto los vaya a complicar. En cuanto a los beta bloqueadores no selectivos, sí se ha visto un beneficio, sobre todo para la prevención primaria y secundaria, si es en etapas tempranas, pero en la citis refractaria o que tenga inestabilidad hemodinámica se recomienda o reducir la dosis o suspenderlos. Sobre la albúmina a largo plazo,
Pues básicamente es algo que está en auge apenas, es una evidencia que no ha sido del todo concluyente, entonces requiere de más estudios y protocolos locales para estandarizarlo. Pero el estudio Answer lo que propone es dejar 40 gramos IB 2 veces por semana durante 2 semanas en los pacientes con PV y posteriormente dejarle de mantenimiento 40 gramos solo una vez por semana, pero cada semana. Y va a estar indicada en los pacientes que hagan asitis refractaria, que la asitis refractaria es cuando ya se llega al tope del techo de la terapia diurética, que alguien recuerda cuál es. Ajá, es el esquema inicial, ¿no? Pero después lo podemos ir graduando. Exacto, 400 de espronolactona y 160 de furosemida. Cuando se llega a este tope y sigue el paciente con asitis, entonces ya consideramos que es refractaria esa asitis y es cuando podríamos considerar la albúmina a largo plazo con este esquema que nos propone el estudio Answer. Sobre los diuréticos, pues ya sabíamos, ¿no? Es el pilar de tratamiento para la asitis y pues requiere esa titulación al día 3 y 5 para irlo escalando hasta alcanzar esa dosis tope. Y finalmente, sobre el uso de los SGLT2, pues por su efecto natriurético y osmótico se ha encontrado beneficio en estos pacientes. Sin embargo, es una terapia que aún sigue con ensayos clínicos, es decir, está pues siendo estudiada aún, no ha sido estandarizada, requiere ensayos clínicos pues más grandes, ¿no? Y pues básicamente el beneficio pues es cardiorrenal. Al tener este efecto natriurético y osmótico, pues disminuye pues el daño renal, pero sin embargo, pues mencionamos, requiere mayor estudio. Ya para concluir, pues sabemos que la cirrosis hepática es la causa más frecuente de asitis, pero toda asitis que sea de nuevo inicio requiere estudio, ¿no? Entonces necesita una paracentesis diagnóstica. Ya mencionamos que el SAC mayor a 1.1 es el mejor marcador para identificar hipertensión portal y que a mayor SAC, como es directamente proporcional, pues a mayor SAC hay mayor probabilidad de que sea por hipertensión portal. Por otro lado, las proteínas totales son más útiles para detectar la que es no portal, ¿no? La asitis sin hipertensión portal. Y pues que la clasificación de trasudado y exudado pues ya pasa a ser obsoleta porque ya vimos que se comporta, por ejemplo, en una asitis cardíaca como si fuera exudado, cuando esperaríamos que fuera más trasudado, ¿no? Entonces ya no es válido catalogarlo de esta forma. Sobre el manejo diurético que ya mencionábamos, es con espiro y furo, que es pilar del tratamiento, y esto nos ayuda a equilibrar el potasio y la natriuresis. Se calcula, se gradúa, mejor dicho, cada 3 a 5 días, teniendo un tope hasta 400 sobre 160 respectivamente de cada uno de los medicamentos. ¿Cómo diagnosticamos la PV? Ya decíamos, con un recuento celular mayor a 250 polimorfos nucleares. Esto debe ser sobre todo en la primera hora de que llega el paciente al ingreso. Incluso si el paciente tiene un cultivo negativo, si el recuento celular está positivo, eso es suficiente para hacer diagnóstico de PV. Y lo que ya mencionábamos también, todo paciente con cirrosis y que tenga deterioro clínico, hay que considerar que está cursando con una peritonitis bacteriana espontánea hasta demostrar lo contrario. Entonces, el tratamiento oportuno con cefalosporinas de tercera generación y albúmina en el tratamiento de PV disminuye la mortalidad y el síndrome hepatorrenal. Y finalmente, ya como abordaje general, pues un paciente con asitis requiere que hagamos el cálculo del SAC, el hacer el recuento de proteínas totales, el recuento celular para ver sobre todo polimorfos nucleares y sobre todo hacer correlación clínica para brindarle el mejor manejo diagnóstico y terapéutico a nuestros pacientes. Esas son las referencias y sería todo de mi parte.